¿Te imaginas estar una noche paseando por la montaña y que de repente la linterna que llevas en la mano te salude con un ojo enorme y una lengua larga colgando? ¡Hola! No, no te estoy hablando del final de una película de terror. Te estoy hablando del Chochino-Bake. Se dice que cuando un farolillo de papel envejece cientos de años, puede despertar convertido en este simpático fantasma. Sí, así como lo oyes, una linterna milenaria que cobra vida. La idea proviene de los Tsukumogami, los cuales son objetos cotidianos antiguos del hogar que, al llegar a los 100 años, podrían empezar a moverse solos. El término Chochino-Bake proviene de la combinación de dos palabras. La palabra chochin, típica linterna de papel japonesa, que, a su vez, proviene de los caracteres para sostener en la mano y luz o lámpara. Y la palabra obake, proveniente de la palabra bakeru, y que literalmente significa cosa que cambia, aunque en el uso común equivale más a fantasma o ente sobrenatural. Es decir, Chochino-Bake podría traducirse como fantasma de linterna de papel, un nombre que describe exactamente lo que es. Esta etimología refleja a la perfección la tradición animista japonesa procedente del sintoísmo, donde hasta los objetos inanimados pueden albergar un alma o espíritu. Su apariencia es la siguiente. Imagínate una linterna tradicional de papel japonesa, a la que se le ha rasgado el papel que la recubre formando una boca grotesca, de la cual sale una enorme lengua serpenteante. También se le suele representar con uno o dos ojos grandes, y dependiendo de la leyenda, hasta garras o pequeños bracitos, pelo o incluso una cara humana. A diferencia de la mayoría de yokais, este solo querrá darte un buen susto, no hacerte daño en sí, ya que, como dicen los mitos e historias sobre él, el Chochino-Bake es más un bromista que un peligro. Eso no quita que algunas veces sus acciones sean algo peligrosas, como veremos más adelante. La existencia de este yokai se remonta al viejo Japón, en el periodo Edo, en el que artistas y cuentistas como Toriyama Seiken u Okusai lo pusieron de moda. Salían estampas de ukiyo-e en los juegos de cartas Kusazoshi, Omocha-e y Obake-Karta, libros infantiles e, incluso, en juguetes y casas embrujadas, y se le representaba como un ser curioso de caricatura, un fantasma risueño que engañaba a los niños y asustaba a los adultos. Existen varias leyendas que se cuentan sobre él, en las que se le describe gastando travesuras como incendiar casas o hacer que caminantes se pierdan en la noche. Aunque parezca raro, en estos relatos el Chochino-Bake rara vez es realmente malvado, simplemente disfruta asustando con su aspecto grotesco antes de desaparecer en la oscuridad. Un ejemplo de esto es la obra de Shigeru Mizuki, en la que se cuenta que un hombre caminando una noche por el campo vio como su farolillo se transformaba en una linterna alada con ojos y boca, la cual salió volando sobre él riéndose burlonamente. Dentro del teatro kabuki está la obra Tokaido Yotsuya Kaidan, donde el fantasma de una mujer fallecida, Oiwa, aparece desde un farolillo para atormentar a su marido Iemon, el que además era un poco mamón. Esta figura acabó siendo conocida como Chochin-Nuke o Chochino-Iwa, por el nombre de la mujer. También existen otras leyendas más locales, como en Yamagata, donde los lugareños contaban que, en un santuario con un farolillo muy viejo, un Chochino-Bake aparecía para asustar a los visitantes por la noche, pero que, curiosamente, cuando ese farol se guardaba o se retiraba, el fantasma dejaba de manifestarse. Esto incluso dio origen a la costumbre de ofrecer linternas viejas en algunos templos para apaciguar al espíritu antes de desecharla, como agradecimiento por su servicio. También hay leyendas más modernas y escalofriantes que difieren un poco con lo visto antes, como el mito de la luz chupalmas en cuentos más modernos y algunas otras historias de Mizuki. Pero, en resumen, y para acabar, el Chochino-Bake es ese espíritu juguetón que nos recuerda que en Japón hasta los objetos cotidianos pueden ser protagonistas de historias interesantes. Así que, la próxima vez que veas un farolillo de papel con mucho aire romántico y misterioso en un festival, ten cuidado. Quizás sea solo una linterna, o un bromista centenario listo para darte un susto. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Tengo pensado continuar tocando otras historias interesantes sobre otros yokais más y menos conocidos, ya que esto también me sirve a mí para continuar conociendo más de este tipo de mitos que tanto me gustan. Así que, si a ti también te gustan este tipo de historias, suscríbete y deja en los comentarios cuál es el siguiente yokai del que te gustaría que hablase. También, si has llegado hasta aquí, te lo agradezco muchísimo y nos vemos la semana que viene en otro relato. ¡Chao!